Somos la COPE 105.1. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende. Muy buenas noches con el Parque No Se Vende en Radio, nuestro programa número 227, hoy 19 de abril. ¿Qué me cuentan? Les cuento de paso, ya que estamos acá en los estudios de FM Cooperativa 105.1, en los hermosos estudios acogedores que tenemos aquí, desde hace 5 años. Así que lo tenemos a Valentín, que nos está operando, la tengo a Susana, que está llamando a nuestro primer invitado, y les digo los numeritos de teléfono por si nos quieren llamar, el fijo 422658, o si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp al 15498047. Les cuento que hoy tenemos unos temas muy interesantes, ¿sí? Lo primero es la sección indígena. Vamos a hablar del histórico fallo de la Corte Suprema que condenó a Neuquén, exacto, por no respetar los derechos indígenas, o sea que está bárbaro. Vamos a entrevistar a Juan Salgado, él es abogado y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Después vamos a tener, ¿se acuerdan que la semana pasada no nos pudimos comunicar con Fernando Quiroga? Bueno, por suerte ya esta semana lo vamos a tener. Tampoco recuerdan que la semana pasada no pudimos hablar con nadie de la Asamblea Algarrobo. Bueno, esta semana lo vamos a poder hacer con otra persona, pero bueno, por lo menos vamos cumpliendo, de a poco vamos cumpliendo. Y después vamos a hablar obviamente sobre el encuentro que hubo acá de Agenda 2030, el foro, y también un poquito del festival de ayer del Alambrado, que tenemos algunas cositas para reírnos un poquito. Hoy nos reímos, ayer no nos reíamos. Porque nos echaron así, nos quisieron echar un poquito, pero bueno, ya les vamos a contar en tiempo y forma y nos vamos a divertir un poquito, porque hay que tomárselo todo con humor, porque si no, ¿en qué queda todo, verdad? Bueno, como les contaba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad catalán por la creación inconsulta del municipio de Villa Peueña, ¿sí? El máximo tribunal del país confirmó que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas. La sentencia ordenó la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecúe el funcionamiento municipal a la normativa indígena. Este conflicto, bueno, ya nos va a contar el doctor, ¿no? Pero este conflicto se inició en el 2003, cuando la legislatura de Neuquén sancionó la ley 2439 de creación de la municipalidad de Villa Peueña. O sea, para hablarlo en criollo, se creó una municipalidad por ley, sobre territorio de las comunidades, sin consultarlos, o sea, así, vinieron, se le implantaron ahí, como hicieron siempre con todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, entonces la idea justamente es empezar a reivindicar un poquito, porque en realidad tendríamos que hacer mucho más, ¿no? Todos, por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, vamos a ver, bueno, lo estamos llamando en este momento, ¿sí? Pero bueno, yo si quieren, mientras tanto les sigo contando el fallo, un excelente fallo, ¿sí? Que detalla los derechos de los pueblos originarios. Y habla un poquito sobre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que adoptó en 1989 el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esto entró en vigor en 1991 y desde entonces es el acuerdo internacional de derecho indígena más conocido en el mundo. Los principios básicos del convenio número 169 de la OIT son: identificación de los pueblos indígenas y tribales, la no discriminación, medidas especiales, consulta y participación, que es lo que se está pidiendo ahora, ¿no? Y sobre todo reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales.
Así que bueno, es un temita que ustedes saben, nosotros estamos desde que empezamos este año con la columna columna o sección indígena, porque bueno, es una manera de revalorizar y respetar, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la cultura indígena, ¿por qué no? Ya lo tenemos acá a Juan Manuel Salgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada agradecerte, porque bueno, así nosotros te llamamos y inmediatamente dijiste que sí, así que eso nos habla de tu humildad, ¿sí? Bueno, acá le estaba contando un poquito yo a la gente justamente esto de la Corte Suprema, que condenó a Neuquén por no respetar los derechos indígenas, ¿sí? ¿Nos querés contar un poquito? Sí. Bueno, mira, a ver, espera un minuto. Sí, yo mientras tanto le voy contando a la gente. Él es bueno, abogado y director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. O sea que imagínense que está muy empapado desde hace años sobre el tema de las comunidades indígenas y todos los derechos y todas las arbitrariedades que lamentablemente sufren estos pueblos, ¿no? Cuando vos quieras, estamos a tu disposición. Sí, Juan, sí, no, lo que pasa es que tengo poca batería. Ah, por eso perfecto, bien. Quería fijarme, pero no va a haber problema. Bueno. Sí, la semana pasada salió un fallo de la Corte Suprema condenando a la provincia de Neuquén, porque los tratados internacionales de derechos humanos son categóricos en que el Estado tiene que consultar antes de dictar normas, leyes, reglamentos, decretos, lo que sea que afecte a los pueblos originarios. Esto es porque el fundamento de estos tratados es que los pueblos originarios estaban antes que el Estado, vino el Estado sin preguntarles y los incorporó, como si fueran no fueran pueblos diferentes y fueran los pone como ciudadanos del Estado igual que los miembros de la cultura que les es extraña. Y entonces, como no se puede volver atrás la historia, para reparar esa incorporación inconsulta, lo que los tratados establecen es que antes de dictar cualquier medida, cualquier disposición, ley o decreto que afecte a los pueblos originarios, debe consultárselos. Y esto es algo que en la Argentina no se cumple, no se ha cumplido nunca, pese a que hace ya más de 2 décadas que está firmemente claro en el ámbito de los derechos humanos internacionales. Y esta vez, bueno, la provincia de Neuquén había creado una municipalidad en el territorio, incorporando el territorio de varias comunidades, y entonces le reclamamos, yo como abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, le reclamó que volviera atrás y hiciera un proceso de consulta. Y la Corte le dijo, después de 15 años, que estaba mal lo que habían hecho, que tiene que haber un proceso de consulta antes de dictar la ley y sobre todo para que la municipalidad incorpore la participación de las comunidades mapuche en los términos y con la institucionalidad de las propias comunidades. Claro. Una especie de cogestión, como me dijeron hoy en otro medio, pero que es un término bastante gráfico, de que no es el Estado no tiene el monopolio para decidir cuándo están en juego la afectación de las culturas originarias. Juan, te hago una pregunta. Esto fue en 2003 en que se convierte Villa Pegüeña en municipio, ¿no? Sí. ¿Y el reclamo cuándo se hace? En el 2004. Inmediatamente. Sí, se hace en el 2004, se demora muchísimo en la provincia de Neuquén, sin ninguna necesidad, porque lo que generalmente los abogados vemos que lo que demora a los juicios son lo que se llama la etapa de prueba, los testigos, pedir informes, todo eso, cosas que en este juicio no era necesario, no hubo nada de eso porque estaba todo ya claro desde el primer momento.
lo que en cuanto a los hechos, lo que nosotros decíamos era lo mismo que decía la provincia. Entonces no había que citar testigos, ni pedir informes, ni hacer pericia, nada de eso que demora el juicio. Igualmente el juicio demoró 6 años en la provincia de Neuquén. Y el Tribunal Superior de la provincia le dio la razón a la provincia. Claro. Y entonces ahí es cuando apelamos a la Corte Suprema. Pero también se tomó su tiempo. Hubo la procuradora que había en aquel momento, en el año 2014, hizo un dictamen, una opinión previa, muy bueno el dictamen, muy bien hecho y con mucho conocimiento, y la Corte, después de 6 años y medio, dijo que sí, que estaba de acuerdo con el dictamen. Con 4 votos contra 1, un voto en contra de Rosenkrantz, sí, que desconoce directamente los tratados de derechos humanos, dice que no pueden pasar por encima de lo que él llama la República. Dice derechos políticos que le da a las comunidades, derechos políticos que no tiene otro grupo que integra el pueblo argentino. Es decir, que no entiende nada. No entiende nada. Primero que los pueblos originarios estaban antes, no es obvio, una parte del pueblo argentino. Y que justamente porque estaban antes y porque se los incorporó a la fuerza, es que tienen esos derechos políticos. Pero esto es algo que Rosenkrantz tiene un nivel de ignorancia en esto, porque esto es algo que con respecto a los colectivos de culturas diferentes ya se ha establecido hace mucho. No es lo mismo las personas de otras culturas que vienen a la Argentina, como los inmigrantes, que vienen y entonces no tienen, digamos, un derecho a que se les respete el colectivo políticamente, porque nadie los obligó a venir. Pero esta no es la situación de los que estaban y los obligaron a meterse en una institucionalidad que les es extraña. Claro, y que no coincide con la que pretenden. Claro, esa es la colonización. Cuando hay una colonia, es una potencia y una cultura que se interviene y dice, nosotros somos superiores, ustedes son inferiores y ustedes tienen que hacer lo que nosotros, ubicarse de acuerdo a lo que nosotros mandamos. Bueno, eso es lo contrario a lo que establecen los pactos de derechos humanos. Rosenkrantz no sabe nada de esto, ni quiere saberlo, porque también hay una cuestión ideológica detrás de mantener las estructuras del racismo, de la colonización. Vos dijiste una frase prácticamente que la verdad que lo deja todo muy bien sentado, ¿no? Dijiste, la cultura heredera del genocidio de Roca niega reconocimiento a la cultura mapuche, todo dicho. Y seguimos en ese camino, ¿no? Contanos un poquito los principios o lo que significa en realidad el convenio 169 de la OIT. Sí, el convenio 169 de la OIT es el único tratado de derechos humanos específicamente dedicado a pueblos indígenas. Es una situación extraña porque la OIT nació para establecer reglas para las relaciones de trabajo laborales, pero resulta que lo primero que vieron en la OIT es que dentro de los trabajadores más explotados en el mundo estaban, y sobre todo en las áreas rurales, los trabajadores indígenas. Esto es hace 80, 90 años que lo han visto, y por eso hace alrededor de 70 años un poco menos, 60 y pico, hicieron un tratado de respeto, un tratado sobre pueblos indígenas, pero con una ideología integracionista, es decir, que ellos en la OIT pensaban que el destino de los pueblos indígenas era desaparecer e integrarse en las culturas mayoritarias. Ese tratado fue muy criticado después por las organizaciones indígenas a medida que
fueron tomando cuerpo y teniendo presencia en el ámbito internacional, y en el año 1989 se modificó completamente ese tratado y se hizo el convenio 169 de protección a los pueblos, a las culturas originarias, ¿no? Hubo algunos países que protestaron y dijeron, ¿qué tiene que ver la OIT con esto? Y la OIT le dijeron, bueno, esto tendría que haberlo dicho hace 30 años cuando se hizo el primer convenio. Ya está cerrado, es una discusión cerrada. Y el convenio 169 establece, digamos, el punto central, aunque nosotros estemos acostumbrados a los conflictos de tierras, que son los problemas más acuciantes que siguen teniendo los pueblos originarios, sin embargo, el punto central del convenio 169, si bien tiene muchas normas de respeto a las tierras, lo que plantea es que tiene que haber una relación con los estados de cogobierno, que es precisamente lo que la Corte ha impuesto a la Municipalidad de Villa Peueña. Sería como mecanismos, una mesa de, perdón, ¿sí? No, como una mesa de diálogo, digamos, como algo, un gobierno, ¿cómo se vuelve para atrás? O sea, esto sale ahora, ¿y cómo se vuelve para atrás? Porque sería como que le tienen que pedir ahora opinión a las comunidades para decidir que el pueblo esté ahí o no. Sí, y no es una opinión cualquiera decir, bueno, opinen, los escuchamos y después hacemos lo que se nos ocurre. No, claro. No, tiene que haber mecanismos. La OIT lo toma de los convenios colectivos de trabajo. Sí, sí. Digamos, la OIT trasladó a las relaciones con los pueblos originarios la experiencia bastante exitosa que habían tenido tanto en los convenios colectivos de trabajo como en los pactos de concertación sindicales. Y esto no era algo que había salido de entrada desde las organizaciones indígenas, pero tuvo un éxito enorme, porque después la interpretación de todos los demás tratados de derechos humanos, todos los órganos de derechos humanos hablan de la consulta y participación a los pueblos indígenas. Y la declaración de las Naciones Unidas y la declaración americana, que vinieron 20 y 30 años después del convenio 169, también ponen como punto central que la relación de los estados con los pueblos originarios es una relación de cogobierno. Por eso se reconoce el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación en el marco de los estados en que viven. Ahora, yo sigo insistiendo en lo práctico. Esto quiere decir que la ampliación del ejido de Villa Peueña tiene que ser reformulado. Sí, la ampliación del ejido tiene que ser reformulada. Tal cual. En algunos casos la ampliación es completamente injustificada, y la comunidad, por ejemplo, la comunidad catalán, que es una de las primeras afectadas por la ampliación del ejido, que está a 20 kilómetros, pero le dieron un ejido enorme, dice, no, nosotros que ni nos toquen, no tenemos por qué hacer nuestras construcciones pidiéndole permiso a la municipalidad, ni hacer nuestros caminos, ni establecer nuestro régimen de distribución de viviendas y de vida cotidiana, digamos, y se nos mete una municipalidad que nunca estuvo. Eso evidentemente el ejido municipal ahí va a tener que ser reformulado y volver atrás en eso. En otras, hay otras comunidades que son Puel y Plácido Puel que están allí, en la misma localidad. Digamos, ya es más difícil, y además han tenido conflictos por la intromisión de la municipalidad, cómo les ha sacado las tierras durante los últimos 30 años, que va a haber que solucionarlo de algún modo. Supongo que una parte va a haber una restitución, otra parte va a haber algunas formas de reparación, y además de eso, digamos, de reparar, buscar los mecanismos para reparar y compensar el daño que se hizo durante todo este tiempo que se ignoró
a las comunidades. Además de eso, tiene que haber, para evitar el daño futuro, tiene que haber un mecanismo de participación permanente en la comunidad, en la municipalidad, perdón, de representantes de las comunidades. Juan, vos sabés que yo recuerdo Villa Pigüeña es un lugar paradisíaco realmente, es hermoso, y recuerdo eso, o sea, la convivencia permanente en Villa Pigüeña está, digamos, los mapuches conviven en toda la ciudad, y eso me acuerdo haber ido y que algún tema había con la Batea Mahuida, que decían que cerca había un cementerio y que la municipalidad había permitido, digamos, la pista en un lugar donde no correspondía. Tengo una idea al respecto, o sea, de ese momento, que no sé si es errónea o me la acuerdo así. No, la Batea Mahuida es administrada íntegramente por la comunidad Puel. Sí, sí. Así que no es algo que la municipalidad la haya dirigido, haya puesto. Ah, bien. Pero sí, la comunidad Plácido Puel, que es una comunidad más chica, pero un desprendimiento de la comunidad Puel, está prácticamente a unas cuadras del centro, y la municipalidad permanentemente ha tomado esas tierras como si fueran propias. Ajá. Pese a que la provincia de Neuquén tampoco hizo el relevamiento territorial, entonces las tierras no se las reconoce. Claro. Pero bueno, eso es parte del cúmulo de conflictos que va a haber que solucionar en esta mesa de diálogo que la Corte ordenó que se abriera. Tengo una preguntita. Juan, vos como director del Observatorio, ¿no?, de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, ¿qué otras problemáticas con respecto a los pueblos indígenas hay o se presentan más a menudo? Mira, la primera que se presenta es la de tierras. Este es un caso muy emblemático porque no hay tantos conflictos respecto a la participación política. No porque se cumpla con los tratados, sino porque las urgencias de las comunidades son que no entren y les corten el bosque, no entren y les quiten tierras, se instalen con permisos dados por el Estado, o sea, son prácticamente las situaciones de extrema urgencia. Entonces la mayor parte de los conflictos son de tierra, son relacionados con las tierras porque el Estado se ha apropiado de las tierras de las comunidades y ha hecho escrituras de después ese se lo vendió a otro, después a otro, y después viene alguien y dice, bueno, pero yo tengo la escritura de esto. Sí, pero las comunidades lo vienen ocupando independientemente de dónde estén las escrituras o no. Bueno, ese es el principal conflicto que hay. Y eso genera a su vez que el Estado utiliza las herramientas de la justicia penal para digamos, y procesa por usurpación, procesa por desobediencia, bueno, toda una historia de persecución que en una canción folclórica neuquina dice, es decir, pone a dos herramientas que ha tenido el Estado para ir acorralando a los pueblos originarios, que son el alambre y el fiscal. El alambrado y después la justicia penal que va y los persigue. Esos son y siguen siendo los principales conflictos. Pero el hecho de que se haya abierto una puerta mediante esta jurisprudencia en cuestiones, digamos, de fondo, de dónde está el fondo del conflicto, que es la participación política, va a permitir solucionar mucho más fácilmente todos los otros. Uh-huh. Sí. Porque hasta ahora las provincias manejan su disposición de las tierras de las comunidades como les parece. Bueno, no sé si tenés alguna preguntita más. No, buenísimo, es como dice él, o sea, la verdad que es un antecedente legal importantísimo, me parece que no solo para este caso, sino para tenerlo, porque la realidad es que aunque el convenio de la OIT el artículo 169 y todo lo demás que vino después, estas cosas se luchan,
no se consiguen fácilmente nunca, y esto que decís vos, viste, la lucha por la tierra sigue siendo el tema principal de las comunidades indígenas. Así que la verdad que es para festejar y para ver cómo sigue esto, ¿no? Para seguirlo de cerca. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, no. Muy amable de tu parte, muchísimas Yo he gracias. sido parte de un conjunto, una ayuda al movimiento mapuche. Que no es poco. No, ni hablar. Bueno, muy amable, un abrazo grande. Un abrazo. ¿Sí? Un abrazo a ustedes. Gracias.